Un espacio hecho por mujeres, conducido por mujeres, para que las escuche el mundo. Es hora de hacer valer sus derechos y de que llegue su voz. Para ustedes, el Gobierno de las Mujeres, con Rosa Alcántara, Tatiana Rosario y Patricia Arache. Hey, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Tengan todos y todas, bienvenidos sean a este gobierno, su gobierno. El gobierno de las mujeres, señores, en este miércoles 29 de enero del año 2020. Definitivamente el tiempo avanza de manera presurosa y nosotras estamos aquí tratando de compartir una agenda muy amplia, contentiva de temas nacionales e internacionales que nos toca a todos, porque nada de lo que ocurra en el mundo resulta ajeno a quienes se sienten comprometidos con la vida, con el desarrollo social, con el desarrollo económico, el desarrollo político, con todo. Vamos a darle la bienvenida a ustedes, nuestros queridos oyentes, y por supuesto resaltar la integración de este equipo, del gran equipo del gobierno de las mujeres. Doña Rosa Alcántara. Aquí estoy, presente. Señor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. De verdad que para nosotras y nosotros, porque aquí está Sandy Guerrero, es un honor el poder compartir con todos ustedes de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, cuando gobernamos a este país a través de la radio, con el gobierno de las mujeres. Felicitar a los Toros del Este, señores, que se coronaron campeones por tercera vez en su historia. Así es. Y es que derrotaron a los Tigres del Licey. Su primer título, hay que recordarlo, lograron en la campaña 1994-95 ante las Águilas Ibaeñas, y el segundo llegó en la temporada 2010-2011, cuando vencieron a las Estrellas de Oriente. Y ahora le tocó a los liceístas. Qué pena, de verdad que yo digo qué pena porque me acerco más a los liceístas que a los Toros del Este, pero felicidades a los fanáticos de este gran equipo, porque si ganaron es porque lo hicieron bien. Y entonces los Toros del Este, que se coronaron campeones del béisbol dominicano al vencer anoche 7-1 a los Tigres del Licey en el octavo partido de la serie final, disputando en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Entonces estamos en pelota y también en política, y yo tengo que decir aquí los días que faltan, señores, para las elecciones municipales del 16 de febrero. Tatiana, ¿tú sabes cuántos días faltan ya? Licey, campeón. Licey, campeón. Ey, eso es un TBT. Eso es pelota. Eso es importa. TBT. Liceísta hasta la muerte, Querida, no importa. Mis amigos liceístas, un abrazo para nosotros. Eso es un TBT del año 2017. El año que viene venimos con más fuerza. Escogido, un abrazo para ustedes, los Toros, las Gracias, estrellas, te todos. ves muy linda de rojo. Todos y todas. Hermosa de Lo que rojo. hay que celebrar es la pelota. La pelota y en la República política. Dominicana, la pelótica. La pelótica. Claro. Entonces, señores, 17 días, 14 horas, 56 minutos y se fueron los segundos ya. Así Ya. es. Eso A la vuelta de la esquina. Y ni un segundo más. Han Así estado es. participando y qué bueno. Veo a Carolina Mejía activa. Qué bueno que ha estado asistiendo a cada uno de esos encuentros. Veo a los hombres que van a candidatearse, ¿no? Como alcaldes del Distrito Nacional también participando y con declaraciones muy, muy certeras. Parece que están investigando y están haciendo la tarea de responder a las inquietudes ciudadanas y a lo que se espera ellos pues planteen, ¿no? En cada uno de estos encuentros. ¿Cómo va lo de Intec? Excelente. De hecho, Cuéntale a la gente, Rosa, porque faltan unos cuantos. Sí, nuestros ¿Quién estudiantes. estuvo hoy? Vamos a ver. Sí, nuestros estudiantes, ¿cómo se llama? José Jiménez y Ashley Ann, estudiantes de Comunicación Social y Medios Digitales, tuvieron el privilegio de entrevistar a la candidata a la alcaldía del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y durante una hora, excelentemente bien lo hizo Carolina Mejía, dijo, porque los estudiantes le preguntaron qué son las inquietudes, precisamente una de las preguntas era, ¿por qué
los jóvenes deben de votar o pueden votar por Carolina Mejía para la alcaldía. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Exacto, por la alcaldía del Distrito Nacional. Y dio sus explicaciones y uno notó, al igual que Domingo Contreras, que fue ayer el momento que él participó en la entrevista de Camino hacia la Alcaldía, así se le llama, Encuentros en Rabintec, presentaron las diferentes soluciones a los problemas que aquejan no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos, a los niños, a los envejecientes del Distrito Nacional en temas relativos a transporte, tránsito, la basura, los desechos sólidos, también la seguridad, los espacios públicos. De verdad que los candidatos están demostrando que se han fajado y que están desarrollando, o mejor dicho, han hecho un plan que se está correspondiendo con lo que está demandando la población. Mañana estará Pujals. Bartolomé Pujals. Bartolomé Pujals. Amigo, ¿qué te dijo Barto? Él es el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido Alianza País. A las 10 de la mañana estará en el auditorio de la Seguridad Social, en el INTEC, el señor Pujals, para responder las preguntas que les harán los estudiantes de comunicación social y medios digitales de esta universidad. Sin embargo, el periódico hoy está publicando que el transporte público es el tema ignorado por los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional. Me sorprendí. Esa ley 6317 que todos y todas debatimos y conocimos, de movilidad y tránsito, que otorga al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, y a los ayuntamientos la autoridad para planificar y diseñar el sistema de transporte público de pasajeros, las rutas, los servicios, los esquemas de operación, itinerarios. O sea, es un sinfín de responsabilidades y situaciones que tiene el Intran y que, por supuesto, a través de las alcaldías se deben coordinar. Y es una de las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas, principalmente del Distrito Nacional. Mira, quizás el no periódico... sé en San Juan, pero aquí eso es un lío. Quizás el periódico hoy se refiere a las políticas públicas en torno al transporte de pasajeros, que es una responsabilidad que, hay que decirlo, hace mucho tiempo ya no están desarrollando los ayuntamientos de ningún municipio, porque quedó bajo la responsabilidad de ese órgano único que en principio se llamaba OPRED y que de alguna manera concentraba a todas las instituciones que tienen, que bregan con el transporte el transporte terrestre en sentido general, y ahora se llama Dirección General de Tránsito Terrestre. Tienen o sea que involucrarse. que con ese organismo, y ahí sí estoy yo de acuerdo con que los candidatos a alcaldes de los distintos municipios puedan incluir en sus agendas la posibilidad de trabajar en conjunto con la DGCET para definir claramente esas políticas a favor de los usuarios del transporte público de pasajeros. Mira, como son preguntas dirigidas o temas dirigidas hacia las mismas problemáticas que están afectando a los residentes, a la población del Distrito Nacional, cada uno de los candidatos presenta su enfoque. Y quiero decirles que tanto Domingo Contreras como Carolina Mejía han planteado soluciones efectivas y que se podrían implementar en una gestión que encabecen cualquiera de los dos. Por ejemplo, Domingo Contreras decía que el Intran debe ser unificado con otra, o sea, como que se cree otra instancia que agrupe la mancomunidad, donde estén también los ayuntamientos, los cabildos, claro, y que entonces se pueda hacer un plan integral, de intervención integral. Carolina Mejía hablaba de que uno de los problemas que está afectando el caos y que provoca el caos en la ciudad es que el transporte público masivo es deficiente y que se deben de crear, por ejemplo, parqueos públicos, que se deben de educación ciudadana, que la gente también tenga un régimen de consecuencia cuando no cumpla con la ley municipal o con las leyes nacionales. Y decían ambos
que estas políticas públicas deben desarrollarse en conjunto con las autoridades nacionales. Así es. Y mientras tanto decir que en el día de hoy el Ayuntamiento del Distrito Nacional dio a conocer el plan de ordenamiento territorial que habrá de servir de orientación, de acuerdo al alcalde David Collado, sobre las áreas de inversión y uso racional del suelo. Entiende la actual dirigencia municipal que esto va a garantizar un desarrollo sostenible de la ciudad de Santo Domingo y que explica que este trabajo se realizó consultando a unos 2,000 ciudadanos, a 15 instituciones públicas, a entidades privadas, organizaciones sociales y comunitarias. En fin, señala que se trata del resultado de más de 18 meses de trabajo en el que participaron especialistas de la municipalidad junto a entidades nacionales e internacionales. Es interesante que el Distrito Nacional pueda contar con un plan de ordenamiento territorial de cara al futuro, y de hecho lo han citado, lo han ubicado hacia el 2030, y supongo que lo hacen en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo vigente desde el 2010 y que se proyecta hasta el año 2030. Mira, interesante plan. Sí, necesario también. Yo diría que para el hoy y para el mañana. Claro. De tantas deudas pendientes que tenemos. Hablando de planes, recientemente el Ministerio de la Juventud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, presentó el primer Plan Nacional de Juventudes 2020-2030 que elaboró el gobierno para favorecer a ese sector social. Es un tema que también candidatos y candidatas deben de asumir como suyo, no solo para los discursos proselitistas, también para los planes y gobernanza que veremos este año 2020. Pues este plan, que es el primero de este tipo, es un documento que contiene políticas públicas para generar acciones que permitan responder a las necesidades de la juventud dominicana. No hemos tenido en nuestras manos ese plan, lo vamos a desmenuzar, vamos a escudriñar en cada una de sus atenciones para tratarlo en este gobierno de las mujeres, a propósito de que este mes, el 31, estamos celebrando, conmemorando el Día Nacional de la Juventud. Hemos tenido mucha juventud en nuestra mesa aquí en este gobierno de las mujeres y siempre les preguntamos cuáles son las prioridades que ellos entienden el Estado dominicano debe pues atacar. Este plan busca ser un instrumento técnico con un enfoque político necesario que responda a las necesidades de las juventudes, que sirva para profundizar en estas políticas públicas con una visión de largo plazo. Nosotros y nosotras vamos a estar atentos. Rosa, tú que has estado muy preocupada, y digo preocupada y ocupada a la vez, con relación a la salida de Leonel Fernández del PLD. Fíjate en las encuestas, ahí la mayoría que fue consultada en estas encuestas, tenemos que repetir, de la Penn Stagwell, ha dicho que ve muy bien, que ve positivo. Un 55% opina que Leonel Fernández hizo bien al renunciar del PLD y pasar a la Fuerza del Pueblo. Un 35% piensa lo contrario. Los jóvenes y los hombres creen más que hizo bien. Hombres y jóvenes. O sea que las mujeres dicen no, debió quedarse en el PLD. Esa encuesta. Así es, así es. Encuesta. Ahí está publicada en el periódico Hoy. Es de la encuesta Gallup. Stagwell. Y definitivamente revela muchas cosas esa encuesta, porque también se colocó un elemento que creo que es vital para la población en este momento, y es sobre la credibilidad, la confianza que genera la Junta Central Electoral como órgano responsable de organizar y administrar todo el proceso del próximo 16 de febrero y de mayo próximo también. Me sorprendió, ni grata ni desagradablemente, pero sí me sorprendió el nivel de apoyo, el nivel de aceptación que registra la Junta Central Electoral frente a los cuestionamientos que le hace un sector político de la oposición. Aún han habido tantos ataques. Mira, me parece interesante mencionar lo del posible, o no sé, mencionado impedimento constitucional para que Leonel Fernández compita. En caso de que el TC, el Tribunal Constitucional, decida que Leonel Fernández no pueda ser el candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, porque ya lo fue por el PLD en las primarias pasadas, un 53%, sigo con la misma encuesta, indicó que entonces votaría por Luis Abinader y un 35% por Gonzalo Castillo.
lo que aumentaría la ventaja del primero. La gente está respondiendo, se está consultando. De hecho, esta semana vamos a abrir aún más las líneas para que la gente empiece a opinar. Así es. Bueno, hablaban de la Junta Central Electoral. Va a conocer este jueves el pedido de exclusión de candidatos tránsfugas hechas por el Partido de la Liberación Dominicana, y se pone entre comillas tránsfugas porque el Partido de la Liberación Dominicana ha entendido que varios de los candidatos o decenas de candidatos que han sido llevados por otras fuerzas políticas, sobre todo el partido La Fuerza del Pueblo, son de manera ilegal, ya que ellos, como perdieron en el PLD, no pueden postularse según el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo decía que se podría sentar un precedente en caso de que Leonel Fernández sea aceptado por el Tribunal Constitucional. Así ya ha sido admitido por la Junta Central Electoral y por el Tribunal Superior Electoral. Tremendo reperpero. Exactamente. Entonces, fíjate que la Junta Central Electoral, el Pleno, va a conocer esta petición del Partido de la Liberación Dominicana de 176 candidaturas municipales. El que tiene que decidir es el Tribunal Constitucional, porque ese es el tribunal que va a marcar la pauta de esa solicitud que ha hecho el PLD. Y dije en una ocasión en este espacio que marcaría un precedente si el Tribunal Constitucional decide dejar a Leonel Fernández como candidato presidencial, porque entonces los otros que perdieron, es decir, no tendría validez esta solicitud que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana. No, es decir, aceptan a Leonel y tendrían que aceptar a estos también. O sea, no hay ningún impedimento. Cualquier sentencia del Tribunal Constitucional es vinculante a todos porque es el órgano vigilante de la Constitución, es el verdadero guardián, como suele decir el presidente del Tribunal Constitucional, el guardián de la Constitución, y por tanto lo que emite ese tribunal vincula a todos, lo que no ocurre con otras instancias de carácter judicial y administrativo. Los votos, Patricia, ¿cómo estarán los votos divididos? ¿Cómo habrán estado votando los magistrados y magistradas? Esa es una tarea que vamos a luego compartir con los oyentes para conocer la ideología política, la tendencia, ¿no? Y los argumentos que dicen con esos votos. Y mientras compartimos resultados de encuesta, acabo de recibir un resultado de la firma Sigma 2 que indica que el 41,2% de los encuestados piensa que el Partido de la Liberación Dominicana ganará más alcaldías que cualquier otra organización política en los comicios del 16 de febrero. Se entiende que arrasa el PLD a nivel municipal. Por lo menos habla de que el 41,2% de los encuestados cree que sí ganará. Y probablemente hay una coincidencia en la mayoría de las encuestas, y yo he dicho que no creo en todas. Y el PLD está muy confiado también. Que no creo en todas. Yo creo... Arrasamos. Más que confiado, está trabajando mucho. Sí. Los PLDistas están en la calle, señores. Y yo he hecho varias consultas, incluso fuera de este entorno geográfico en el que nos desenvolvemos, que es el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Sí. He conversado con personas de diferentes pueblos y me dicen que si hay una organización política que está haciendo un trabajo de carácter electoral con miras al 16 de febrero, ese es el Partido de la Liberación Dominicana. El que trabaja obtiene un resultado. Claro, lo que pasa es que la mayoría de las alcaldías corresponden al Partido de la Liberación Dominicana, claro, divididos, ¿verdad? Y hay una gran parte de candidatos a cargos municipales que son de la corriente de Leonel Fernández y que se han quedado ahí con la candidatura, y que podrían ganar porque tienen, o sea, ahí no se ha dividido en esa demarcación. Es el caso, por ejemplo, de Abel Martínez. Claro, ¿quién le gana a Abel Martínez? ¿Pero de quién es Abel? O sea, a ver, es decir, el PLD va a obtener la mayoría, desde mi punto de vista, y es con lo que reflejan las encuestas, la mayoría de las alcaldías. Yo considero que sí, pero es por ese fenómeno. Pero es ¿qué porque tú crees, no se ha dado, Rosa, que Abel va a ganar la alcaldía, por ejemplo, y al otro día o luego va a trabajar a favor de la candidatura de
Leonel Fernández. No te diría al otro día. No, yo dije creo, al otro día sí, para pero citar algo, yo ¿no? entiendo, no sé si Abel Martínez, pero entonces sé que figura muchos, entre los aguacates de los que hace referencia a Omar Fernández. Sí. Creo que hay una proporción interesante y significativa de aspirantes, de candidatos que se han quedado ahí en el PLD, que ganarán, o sea, irán unificados en el municipio, y cuando adquieran la candidatura, a partir de esa sentencia del Tribunal Constitucional que va a decir que el transfugismo es válido, si dice, ¿no? Si acepta Si la eso candidatura ocurre, de Leonel, entonces ellos podrán pasarse al Claro. partido que correspondieron en el pasado. Mira, ya que hablamos de Santiago, no quiero perder la oportunidad de hacer este comentario. En el día de ayer, la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, estuvo en Santiago encabezando una actividad sumamente interesante de entrega de certificados a miles, más de 2.000 jóvenes que se han capacitado en el conocimiento técnico profesional. De hecho, fue una actividad conjunta con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, y observando los videos de todo lo que ocurrió, maravillosa esa actividad, pero al final hubo un acto artístico en el que le tocó a doña Margarita demostrar su permanente alegría, bailó, cantó y todo esto, y cuando Al estilo de Angelita. mejor, ella, tú Allá sabes superó, que superó. A ella le encanta bailar. Doña Margarita es una típica dominicana, dominicana. Se le ha visto de los bailar en el pies palacio, a la en cabeza. campaña. Ella, Dominicana. Eso está ella bien, no que guarda baile. esas formas, dice que soy la vicepresidenta. Es una mujer, es una dominicana convicta y confesa, como diríamos. Apoyado. Y se le vio cantar entonces el tema que dice: contigo tenía todo y lo perdí. Ay, padre. Ella se tomó la libertad de ¿Cómo invertir las letras, y entonces dijo: conmigo tenías todo y lo perdiste. Déjalo Dímelo, ahí, Leonel. Déjalo ahí. Después de la publicidad seguimos. Quédense en sintonía. En breve regresamos con El Gobierno de las Mujeres. El Gobierno de las Mujeres. Sigue nuestras cuentas en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Gobierno Mujeres. Bien, señores, aquí seguimos nosotras en este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres, y con mucho que compartir con ustedes, mucho e interesante. En este momento damos apertura a la entrevista de este día y nos place presentar al economista Franklin Vázquez. Con él vamos a conversar sobre muchos temas que les toca a ustedes como ciudadanos de la República Dominicana y del mundo, porque ya nada es limitante como para que sepamos cómo marchan las cosas. Por ejemplo, comentaba con mis compañeras, distinguido Franklin Vázquez, que en el día de hoy la ONU, ¿verdad?, presenta un estudio interesante, un estudio que nos tiene que llamar la atención porque habla del comportamiento que registra América Latina respecto, por ejemplo, al estancamiento económico. Dice que esta situación amenaza los logros en igualdad de género, que es una gran preocupación de los últimos tiempos, pero además señala, a propósito de que nosotras estamos enfocadas este mes en la población juvenil, que el desempleo juvenil en Latinoamérica alcanza su tasa más alta en los últimos 20 años. Wow. Dos datos bastante escalofriantes para quienes persiguen cada vez más la igualdad y la equidad en todos los sentidos. Buenas tardes, Franklin. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, a partir de estos resultados que vemos, ¿verdad?, de estudios, de índices que revelan, a pesar de que tenemos un crecimiento económico sostenido, es decir, por 20 años o más,
de manera sostenida, tenemos estos déficits, ¿verdad?, de desempleo juvenil, de pobreza, de desigualdad. Bueno, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dijo que prevé, esto lo hizo en septiembre, octubre, prevé que anticipa que la economía dominicana registrará un aumento en su déficit de la cuenta corriente causado por un menor dinamismo en la economía estadounidense y la incertidumbre en torno a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque hubo algunas negociaciones. ¿Qué usted opina sobre este panorama que vive la República Dominicana de crecimiento, pero desigualdad, pobreza, desempleo juvenil y todo esto que realmente impacta en la vida de la gente? Va a ser una tarde buena con ustedes, porque esa introducción que han hecho las dos es como que yo estoy de más aquí. No, señor, al contrario. Como que han puesto unos temas bastante candentes en el ámbito económico que me dan a mí pie para tocar varios temas de los que ustedes han planteado. Sí. Mira, la economía internacional, la economía mundial ha venido creciendo de una manera lenta durante los últimos 3 o 4 años. El ritmo de crecimiento de la economía mundial ha venido ralentizándose. Eso implica que este año, por ejemplo, el 2019, la economía mundial creció alrededor de 2.9%. Muy ínfimo en relación a otros años. No, obviamente, a estos años, pero para este año es peor. Para el 2020 se espera que estemos creciendo alrededor de 0. ¿Y cuáles son las causas? Vamos por parte para ponértelo en contexto. Sí. Y en América Latina, por ejemplo, nuestro crecimiento ha sido de 2.3% y alrededor de 1.9% en algunas zonas. Solamente Panamá y la República Dominicana han mantenido tasas de crecimiento por encima del 5%. Dominicana 5.1%, Panamá 5.3%, y el año pasado fue más o menos similar esa vinculación. Sí. Pero ¿cuál es el gran problema del crecimiento, del no crecimiento de la economía mundial? Es, como ustedes dijeron, tenemos un problema de desempleo juvenil. Y yo acabo de escribir un artículo que se llama Juventud Divino Tesoro, que sale mañana en el periódico El Dinero, en donde yo hablo de que a los jóvenes, por ejemplo, se les enseña a consumir, pero no tienen dinero para consumir. Sí. Entonces, ¿van a dónde? A la prostitución, a la delincuencia y al narcotráfico. Porque se les enseña a Sí. consumir, pero no a producir. Pero otra cosa peor es que se le invita a que se formen en oficios, en habilidades técnicas, pero no hay empleo. Entonces tenemos un dilema serio con el tema del desarrollo juvenil y del desempleo juvenil, y más aún también. La industria 4.0, que es la industria que se está promoviendo a nivel mundial, básicamente en Cuarta Europa revolución industrial. Y los Estados Unidos, estamos hablando que se habla de empleo cero, de cero empleo, en términos de que la máquina y los robots están sustituyendo al hombre, están sustituyendo a las personas. Entonces, eso nos crea un grave problema. ¿Por qué? Porque cada vez más el capitalismo nos obliga al mercado, al consumo, pero no hay recursos, no hay ingresos por la falta de empleo, y también por el tema es que los salarios no se mueven. Los salarios no van al mismo ritmo que la tasa de crecimiento de los precios. Entonces tenemos un gran problema. Entonces, ese es el contexto general, el contexto mundial y de América Latina. Si tú vas a la República Dominicana, tú dices, bueno, estamos creciendo durante los últimos 20 años alrededor de 6% del PIB. Y si los baja a 10, 6.6% del PIB. Y como economía crecimos 5.1% según el Banco Central el 2019. Sin embargo, no bajamos los niveles de pobreza. No se manifiesta en las políticas sociales. No hay un derrame, como hablamos los economistas, de que de alguna manera primero disminuya el nivel de pobreza, después también disminuya el nivel de desempleo. Nosotros seguimos teniendo la misma tasa de desempleo desde hace 20 años. Aunque se informa que han reducido en algunos porcentajes. Lo que pasa es que tú tienes que ver también cómo crece la población económicamente activa, porque a veces cuando te dan datos es que la población económicamente activa crece, y eso en algunos casos no sale en las informaciones que se dan. Porque yo digo, por ejemplo, el Banco Central tiene un gran problema en este momento, y es que entre los economistas no hay mucha credibilidad de ese nivel de crecimiento. No estamos diciendo que no estemos claros en que crece la economía dominicana, porque nada más hay que salir
a la calle, nada más hay que ver cómo están las torres, cómo están el tránsito, la cantidad de demanda. El de sector comercio, la plaza comercial permanentemente llena, por esa... aunque hay algunos sociólogos, por ejemplo, que argumentan que eso tiene que ver con otra cosa, que no es nada más el crecimiento en base a inversión. Tomemos en cuenta que es Distrito Nacional Santo Domingo, donde se concentra la mayor riqueza económica de República Dominicana. No podemos compararlo con muchas otras regiones del país. Entonces, también el dato de cuáles son los indicadores para medir esa pobreza. No podemos decir que con $1, si vives con $1 diario, ya no estás en extrema pobreza o pobreza. Dos en algún caso, y para indigencia $1. Habría que menos ver por ahí. Menos de $1. Pero también hay un elemento importante que ustedes tienen que unir en este análisis, y es la economía informal. Claro. Estamos hablando que la economía dominicana es casi un 60% informal. Esencialmente. Lo que quiere decir que mucha gente no tiene empleo, Claro. pero se la busca, como decimos en buen dominicano. Pero es más, ese no tiene cada uno de seguro. nosotros tenemos una búsqueda paralela con un empleo Claro. formal y una búsqueda paralela que es informal. Algunos es. una inyección de remesas que también cabe dentro de... Remesa por un lado, inversión extranjera por otro, el turismo, que aunque bajó el año pasado por todo lo que ocurrió a nivel de la República Dominicana, pero todavía sigue siendo un elemento importante de generación de ingresos para muchas familias. Y eso es importante. Vázquez, se ha colocado sobre la mesa el debate sobre si el Producto Interno Bruto es el mecanismo ideal para medir la riqueza o si ya deberíamos cambiar a otro esquema, dadas las situaciones que usted menciona y se han planteado en esta conversación. ¿Qué piensa? Buscar otros indicadores. Para no decir, en base a esto yo mido la riqueza de un país, de una nación, y vamos a situarnos en República Dominicana. Pero más que la riqueza del país es la riqueza individual. Nosotros hablamos de producto per cápita. Y el producto per cápita es cuánto le tocaría a cada dominicano si se distribuyera su Producto Bruto Interno. Eso tenemos años discutiendo si la medida del producto per cápita de alguna manera responde a una realidad, y todos sabemos que no. Porque nosotros tenemos alrededor de 7.500 millones de dólares per cápita anualmente por cada dominicano per cápita. Ahora sabemos que hay personas que no tienen ni 500 y otros que pueden tener miles. 50.000 millones de Entonces, dólares. pudiéramos relacionarlo con distribución equitativa de riquezas, o sea, esa desigualdad social y económica y la corrupción que también se lleva gran parte. No, hay que separar, ¿No? que separar todo eso. Primero, vamos a ver. El indicador de distribución per cápita, el producto per cápita es simplemente tú divides la población entre el Producto Interno Bruto. Digo, para que haya una mejor distribución. Sí, no, por lo que pasa es que la distribución no viene por ahí. Porque la distribución no es un número, la distribución es una realidad. La distribución es un dato que te dice, por ejemplo, tú tienes agua potable, tú tienes salud, tú tienes educación, tú tienes infraestructura, tú tienes las carreteras por donde te puedes mover. Todo eso disminuye tus gastos. Porque si tú no lo tienes, tienes que gastarlo para poder obtenerlo. Entonces, cuando se distribuye bien de parte del Estado, es que el Estado lo que cobra de impuestos lo invierte en sectores que son colectivos y que no tienen entonces que pagar eso. Por ejemplo, si tú tienes un niño y tu niño va a la escuela pública, eso quiere decir que es un gasto que tú no tienes. Entonces, eso es parte de la redistribución del ingreso y obviamente de la riqueza de un país. Lo que te quiero decir que la riqueza en este caso es lo que el gobierno puede sacar de los sectores que pagan impuestos y de los sectores que son obviamente más ricos, y distribuírselo a través del gasto social a los sectores que son vulnerables y que tienen menores ingresos. Entonces, que creo que es la queja, ¿no? Colectiva, que no ven es una queja colectiva desde el punto de vista de que por más que crezcamos, no se disminuye la desigualdad. Entonces la desigualdad es un fenómeno mundial. Te puedo contar que el 4% de la población mundial tiene el 96% de la riqueza. Terrible. Sí, es decir, que no es nada más acá, es a nivel mundial. Pero donde más se siente es en Latinoamérica, ¿cierto? Se siente más, no, hay sectores de África que exacto. Claro. Que inmencionable, Frank. Pero en América Latina hay mayores problemas porque, por ejemplo, en República Dominicana deberíamos tener una mejor distribución del ingreso en función de que hay muchos escapes del Estado. Entonces eso no se puede distribuir porque lo que se va en corrupción no se distribuye. Y se dice que, según Oxfam, alrededor de 150.000 millones de pesos
se lleva la corrupción administrativa. Entonces, obviamente, si tú le quitas 150.000 millones, ponte que tú lo tuvieras, o que piensa que tú lo tuvieras, y que lo pudieras invertir en educación e invertir en salud. Por supuesto, ¿Cuánto no se pudiera resolver en términos de problemas? Y eso implicaría una redistribución positiva del ingreso. Nosotros ocupamos un lugar privilegiado en el índice de corrupción pública y privada. Hay que decir que conversamos con el economista y catedrático universitario Franklin Vázquez. Él nos está ilustrando sobre todo esto que tiene que ver con cómo inciden los índices de corrupción del país, los niveles de pobreza, la deuda pública, que todavía no hemos llegado ahí, pero hay que decir que en mayo de este año el presidente Danilo Medina, en mayo del 2019, estamos en enero del 2020, en mayo del 2019 el presidente Danilo Medina declaró que la República Dominicana es un país de clase media, al bajar la pobreza de 42% a 21% durante su gestión. ¿Qué usted nos dice sobre estos datos dados por el mandatario de la República? Mira, yo soy muy respetuoso de los datos que da el Estado, los datos que proporciona el Banco Central y que proporciona la Oficina Nacional de Estadística, pero como dice un amigo economista, hay cosas que se ven con los ojos de la cara. Entonces, yo te digo, bueno, hemos disminuido la pobreza, que también lo sé y lo siento, que ha disminuido la pobreza, pero el nivel de disminución de la pobreza yo creo que es exagerado en términos de porcentaje, ¿de acuerdo? Pero te digo, yo no quiero discutir las estadísticas que da porque son estudios, análisis que se elaboran y se sacan y ameritan un levantamiento específico. Y ameritaría un levantamiento, porque uno de los grandes problemas, discúlpame Rosa, uno de los grandes problemas que tenemos en la República Dominicana es que el Banco Central establece las metas del Producto Interno Bruto, pero también mide su crecimiento. Así es. Entonces, no hay un organismo que se lo mida. Entonces, tú no tienes forma de contradecir esos datos a menos que tú hagas la inversión que hace el Banco Central para levantar la data y analizar la data y sacar resultados. Pero a mí lo que me gustaría saber, Franklin, es cómo nosotros definimos a una persona que es pobre y que sale de la pobreza. O sea, ¿cómo lo podemos medir? Es decir, ese ciudadano es un infeliz, es un pobre pero salió de esa pobreza porque logró ¿qué? Que hay el Estado le proveyó ¿qué? Vamos a ver. Es una pregunta interesantísima. Y esa pregunta está respondida en dos estudios. Una que hizo el Banco Mundial y otra que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se planteó, o los resultados fueron que una persona que estudiaba y se capacitaba aumentaba sus ingresos en un 20%, en un 25% con relación a lo que ganaban sus padres. En la que estaba, a lo que ganaban sus padres. Entonces, la pobreza, de la única forma que tú sales de ella, es generando ingresos. Es decir, es generando ingresos, porque ¿qué es lo que te da el ingreso? Capacidad de compra. ¿Y por qué tú eres pobre? Porque no tienes capacidad de compra. ¿Cuál es el ingreso per cápita? Ingreso. Entonces, en este caso yo te digo a ti, ¿cómo tú generas ingresos? Capacitándose, formándote. Lo que pasa es que es una discusión muy interesante, Rosa, porque también he escuchado de otros economistas decir que para tener una calidad de vida media en República Dominicana necesitarías unos 250,000 pesos mensuales para una familia de 4. Y cuando escuchas, bueno, pero es que tú tienes una media de 22,000 pesos de un salario. Pero ya eso es clase media. De un salario, sí, media, 4 personas en una familia. Te estoy hablando de pobre. Pero por eso te digo, hay gente que lo hace con 150, hay gente que lo hace no sabemos cómo, y hay personas que están en la informalidad que trabajan de los 150, 200 pesos diarios para sobrevivir. Y la mayoría de los empleados, ¿cuánto reciben mensual? Del chiripeo. Entonces ahí sería la pregunta, salario. ¿Cómo nosotros decimos que una persona deja de ser pobre? ¿Porque gana 150? ¿Porque gana 3, 2 sí, dólares? Porque estamos hablando de ingresos, estamos hablando de ingresos. Si tiene una casa, si tiene mejoras en la casa, díganos. Le voy a poner un tema simple. Primero, si tú no alcanzas a lo que es comprar tu costo de canasta familiar, ya tú eres más que pobre. Tú eres un pobre de... Aquí hay muchísimos pobres entonces. Pero ven acá. Porque a lo que me refiero, no yo no estoy con las estadísticas tampoco. Estoy con ese dilema de los economistas. ¿Cuánto cuesta la canasta familiar? Obviamente eso es por quintiles. 25,000, pero en promedio, el costo de la canasta familiar pudiera andar por 35,000 pesos. Dígame usted. Para una familia típica de 5 miembros, que come arroz y carne, que se traslada, que va al colegio. Pero, ¿cuál es el salario promedio mensual? Yo hice un estudio hace un par de años en donde el salario promedio mensual formal, si para personas que trabajaban en empresas, era de alrededor de 15,000 pesos. Por favor.
Y yo dije Y 22 ahorita. suponte que eso haya Ya aumentado tú sabes. a 18,000, 20,000 pesos. Que de hecho, el 85% de la población que está formalmente empleada gana entre 10,000. 20, Ujú. entre 15 y 20,000 pesos. Pero 10,000, además, ponlo tenemos entre que irnos 10. a una pausa, pero también recordar que el efecto de la pobreza y la pobreza como tal no solo se mide a partir de los elementos económicos y de los indicadores económicos que están. Hay conceptos sociológicos y hay conceptos que hablan de esa cultura de Sí. pobreza y esa visión que se tiene Sí, pero eso- hacia pero donde eso es otra vamos cosa, pero en en el términos- ámbito En sociológico. términos económicos y en términos prácticos, la pobreza tiene que ver con un tema de generación. de Claro. ingresos. De generación de ingresos y tiene distintos niveles. Pues claro, porque claro. se habla de pobreza extrema Y o no. sí, y sí, se habla y hay- de y hay un pobreza tema y de pobreza media pobreza y cultural, pobreza cultural. que ya es sociológico. Exactamente. Aquí hay mucha pobreza. Nos entonces. vamos a la no. pausa y en breve seguimos aquí en este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. En breve regresamos con el gobierno de las mujeres. Señores, aquí seguimos nosotras en el gobierno de las mujeres y rápidamente vamos a continuar con la entrevista a nuestro invitado, el economista Franklin Vázquez. Cuántas cosas interesantes se han dicho fuera y dentro del aire, ¿eh? Tanto en el aire como fuera del aire. Con Franklin Vázquez conversamos sobre economía, por supuesto, y creo que lo que hemos planteado aquí puede arrojar bastante luz, como esta pregunta que le voy a hacer, distinguido economista Franklin Vázquez. ¿Qué papel juega el sector privado en la creación de las riquezas de una sociedad y particularmente el papel en la República Dominicana de ese sector privado? Mira, es una pregunta sumamente interesante, porque yo creo que la mayoría de los dominicanos estamos equivocados en el enfoque de que el Estado es el que hace la economía. Ujú. Señores, el Estado es un ente regulador. Regulador, claro. Claro. Y eso debe quedar claro. La economía es sector privado. Y sector privado son las empresas y los consumidores. Es decir, toda la riqueza que tiene un país es sector privado. Fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el sector privado es el que invierte. El sector privado es el que se arriesga. Ok. Y el sector privado es el que paga salario. Por ejemplo, si usted pone a ver todos los impuestos que se pagan, viene de la producción. Así es. El ITEVIS, que se paga por los productos que consumimos, se paga a través también de lo que le sacamos al salario en términos de el pago de ese ITEVIS, y lo retiene la empresa y lo paga al Estado. El impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, es de los salarios, y los salarios salen de la producción. Lo que te dice a ti que al final de cuentas el sector privado es el motor de cualquier economía de cualquier país. ¿Cuál es el problema nuestro con relación a eso? A ver. Es que entendemos, primero, el Estado juega un papel a veces sobredimensionado él mismo. Si el Estado se sobredimensiona, ¿de acuerdo? Porque quiere entrar en todo. De hecho, Juez y parte, ocasionalmente. no solamente juez y parte, es, por ejemplo, que hay muchos funcionarios también que están en los negocios del sector privado. Ok. Entonces eso a veces confunde, y se confunde de que el Estado es parte de la economía. Pero también el Estado, con las políticas públicas, que hace más información que lo que realmente se implementa, hace pensar a la población que todo es sector privado. Y una cosa que le ha hecho mucho daño a esa imagen es que el Estado es que está financiando una parte importante de los medios de comunicación. A Tiene través que de ver la con publicidad. la visión tú has Entonces- dicho partidista, algo. quizás. Entonces tenemos un problema ahí, porque entendemos que el Estado es el financiador De muchas de actividades. muchas actividades. productivas. Señores, y las actividades productivas son privadas. En ese sentido, Franklin Vázquez, y como ya no tenemos mucho tiempo para seguir esta conversación, se van a celebrar elecciones municipales en febrero de este año y en mayo de este año 2020. Y ha dicho el gobernador del Banco Central que de ninguna manera se va a afectar el desempeño económico del país por las campañas y todo esto, o sea que se va a mantener la estabilidad y que no tiene que ver.
usted ha dicho que el Estado es un financista, ¿no?, de los medios de comunicación, de algunos otros rubros, y entonces le pregunto, ¿cree usted o qué debería hacer el gobierno para mantener la estabilidad económica en un proceso electoral, en los procesos electorales que se está viviendo en la República Dominicana? Mira, eso es otra distorsión. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque tengamos elecciones, deberíamos seguir nuestra vida normal. Es decir, las elecciones no pueden parar a un país. Ni cambiarle su rumbo. Ni cambiar la estructura, ni tú dejar de trabajar porque tú vas a votar un domingo. Nosotros deberíamos, el problema sigue siendo el mismo. El problema es que el sistema de partidos en el país parecería que es el país. Parecería que es todo. Es absorbente. Ahora sí le digo una cosa, y ahí no contradigo al gobernador, pero tengo una posición diferente en el sentido siguiente. Cuando hay elecciones, y en este caso que hay 2 y probablemente 3 elecciones, claro. El inversionista tiene que esperar lo que va a pasar y quién va a ganar las elecciones para saber dónde va a invertir. Y el año que viene que se va a sentir. No, eso no, en los países desarrollados no pasa eso. En los países desarrollados, inclusive tú ni siquiera ves a la gente pero votando. quizás sería muy pretencioso compararnos con los países desarrollados. Bueno, es que nosotros nos comparamos en muchas cosas, entonces deberíamos compararnos en eso también. Pero sí decir que tal vez en el 2021 sí habrá un cambio importante en la economía, y sí se verán algunas no, yo le voy a dejar una papa caliente. Medidas, yo le voy a dejar una papa caliente a ustedes. ¿Cuál es la papa caliente? Apriete el bolsillo. Sí, es que este año, no importa quién gane las elecciones, habrá una reforma fiscal. Claro. Así es, debe ser y así. Habrá reformas en el sistema de salud también. ¿Y eso consecuencias negativas o positivas? Bueno, eso va a depender de la direccionalidad que se le dé a la reforma, y también va a depender de cómo lo asuma el sector privado. Si tú eres Vicini o eres Alcántara. Exactamente. Dependiendo la posición. Y va a depender de quién gane. Va a ya. depender de quién gane, ¿o sí? No, yo creo que no. Yo creo que no importa quién gane. No importa quién gane, aquí va a haber que hacer esa reforma fiscal. No, yo digo las fiscal. Consecuencias positivas o negativas dependerá de quién gane. No, las consecuencias positivas y negativas van a estar dependiendo de la profundidad de la reforma. Así es. Porque si la reforma te cambia el sistema tributario, entonces tú vas a tener a largo plazo una estabilidad, pero a corto plazo vamos a tener algunas dificultades. Si tú, por ejemplo... Por lo menos de adecuación. De adecuación. Los procesos de reforma tienen un periodo que es un periodo complicado, que es un periodo tenso, que es un periodo convulso, y eso te puede durar, 3, 4 meses, pero después la estabilidad que te da te asegura 10 años, 15 años de estabilidad. Piensen en lo que pasó. Con una buena administración. Sí, siempre. Nosotros, muy buena. Nosotros siempre, los economistas siempre pensamos en la cosa bien hecha, en el sentido de la adecuación del Estado para la buena administración de la cosa pública. Y para porque el bienestar, ninguna reforma, y para el bienestar cosa colectivo se puede hacer si no es con un Estado que administre bien los recursos de todo el país. Lamentablemente tenemos que dejar aquí la conversación con el economista Franklin Vázquez, pero quisiéramos continuar. Lo invitamos, y está abierta esa invitación para que vuelva a este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. Muchísimas gracias, Franklin, y esperamos que cuando vuelva podamos continuar con este tema y otros. Un mensaje a la juventud. El próximo viernes es Día Nacional de la Juventud. En el marco de su visión económica, ¿qué le espera a los jóvenes dominicanos? Yo te lo voy a resumir en esto. Ver, y a propósito, invitar a la gente a leer la columna que sale en El Dinero. Así el día es. de mañana. Debajo Juventud Divino Tesoro. Debajo del editorial, yo termino el artículo diciendo de que hay un plan nacional de la juventud 2020-2030 que se puso en circulación. Ahí lo mencioné. Así es. Sí. Y yo quiero apostar a eso. Sí. Pero voy a terminar con la frase de San Juan Bosco, que es por el que se celebra el 31 de enero, el Día de la Juventud. Así Dice, es. me basta que sean jóvenes para amarlos como a hijos. Y entonces yo digo también, como decía Rabindranath Tagore, de que siempre el hombre tiene que tener un sueño y el joven tiene que tener un sueño y tiene que caerle atrás a ese sueño, porque el que no tiene una ruta de futuro
probablemente se va a quedar en el mismo lugar en el que está. Ya lo saben, jóvenes, empodérense. Y hemos llegado al final, Tatiana. Sí, Oye, por eso de que si no sabes hacia dónde vas, ya llegaste. Ya Exacto. llegaste. Así Cualquier que- ruta puede tomar y te va a llevar al mismo Así lugar. es, maravillosa la entrevista, de muchísimo provecho, nos ha colocado en un punto profundo de reflexión, no solo en términos económicos, también sociales, con Así es. esta conversación de interés junto a Franklin Vázquez, economista, quien ya ha dicho que volverá a este gobierno de las mujeres. Gracias por la sintonía, Rosa, nos despedimos por este miércoles, ombligo de semana. Así es, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Si Dios hasta lo permite. entonces, señores. Gracias. Ay, mi madre. Hemos presentado El Gobierno de las Mujeres, un espacio hecho por mujeres para que las escuche el mundo.